Muy bien, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Aunque soy reiterativo, sobre todo para los que nos siguen por YouTube, ¿no? Cuando veo caras nuevas siempre me gusta decir dónde nos encontramos. Nos encontramos en el segundo Ateneo más antiguo de España, se funda en 1858, después del Ateneo de Madrid, y el decano de los Ateneos de Andalucía. Tenemos una actividad semanal, prácticamente diaria, de conferencias, presentaciones de libros, debates, que pueden ustedes ver en nuestra página, pueden seguir en nuestra página. En estos días también pido disculpas por cómo se encuentra nuestra casa, verán las paredes un tanto desangeladas, y es que nuestra revista cultural pues cumplía 25 años, y que cumpla una revista en nuestro país que trate de cultura 25 años son muchos años. La pueden ustedes ver también todos los números, desde el primero hasta el último en la página. Con motivo de esa efeméride, pues junto con la Universidad de Cádiz hemos inaugurado una exposición que recuerda esos 25 años, que recuerda la historia del Ateneo. Muchas de los cuadros y de las piezas que estaban aquí pues están en esa exposición, que ustedes pueden ver. Les invito a ello en el antiguo policlínico de la Universidad de Cádiz, hoy edificio Andrés Segovia, a la espalda del antiguo Hospital de Mora, hoy Facultad de Ciencias Empresariales. Digo tantos datos porque me monté en un taxi y no entendía nada el taxista cada vez que le decía dónde iba. En definitiva, como digo, pueden ver esa exposición que cuenta un poco la historia de este Ateneo, desde, como les digo, desde su fundación hasta la actualidad, y la historia también de nuestra revista y de los diferentes presidentes. Hoy nos convoca el aula de defensa Almirante Lobo. Yo le doy la bienvenida a todos, el delegado de defensa. Muchas gracias por estar aquí. El resto de autoridades civiles y militares que se encuentran hoy en la sala, muchas gracias por su presencia. Como digo, hoy nos convoca el aula de defensa Almirante Lobo con una conferencia que recuerda de alguna manera el desembarco de Alhucemas de 1925. La conferencia está a cargo del ilustrísimo señor don Jesús Narciso Núñez Calvo, que es doctor en Historia y coronel de la Guardia Civil, que no es nuevo en esta plaza, y al que yo le agradezco efusivamente el que nos acompañe esta tarde aquí y seguramente nos va a enseñar y a deleitar con su conferencia. Para presentarlo, pues al presidente del aula de defensa, Almirante Lobo, y teniente en la reserva, don Francisco Glicerio Conde Mora, al que le doy ya la palabra para que haga la presentación. Muchas gracias a los dos por estar aquí esta tarde. Hola, venia, presidente. Con su permiso, mi coronel. Mi coronel, presentar a Usía en este Ateneo es un honor. Presentar brevemente al coronel Núñez Calvo es imposible, presentarlo brevemente. Haremos un esfuerzo porque lo importante es escuchar a nuestro ponente en esta efeméride, en este centenario del desembarco de Alhucemas, 1925, ahora en el año 2025. El coronel don Jesús Narciso Núñez Calvo nació en Palma de Mallorca en 1962. Ingresó en la Academia General Militar en 1981. Es coronel de la Guardia Civil en la Reserva desde el 22 de septiembre de 2023. Como todos conocen por su magnífica gestión, ha sido jefe de las comandancias de la Guardia Civil de Algeciras y Cádiz. Y además ha estado destinado en las comandancias de Guipúzcoa, en la Móvil de Sevilla, Melilla, Santa Cruz de Tenerife y en la Dirección General de Madrid. Ha participado en misiones de mantenimiento de paz en Bosnia-Herzegovina, Irak, Líbano, así como de asistencia policial en países como Venezuela, Nicaragua y Guatemala. El que les va a hablar encaja perfectamente con este aula que se llama Almirante Lobo, un personaje, un intelectual de primer orden que unió la pluma y la espada. Pues es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con una tesis doctoral calificada con sobresaliente cum laude sobre la Guardia Civil en la provincia de Cádiz durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Profesor colaborador del Centro Universitario de la Guardia Civil, académico de número de la Academia de las Ciencias y de las Artes Militares, también correspondiente de la Real Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras, es delegado en Andalucía de la Asociación Española de Militares Escritores y colaborador del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil. Verba volant, scripta manem,
lo hablado se va, lo escrito permanece. Es autor y coautor de una decena de libros y monografías relacionadas con la historia militar y autor de más de 600 artículos publicados en diferentes medios de comunicación. Ha sido ponente y conferenciante en más de medio centenar de cursos y jornadas académicas y universitarias, tanto en España como en el extranjero, especializados en temas de historia militar. Las Fuerzas Armadas, es de bien nacido ser agradecido, y también que las instituciones y las Fuerzas Armadas, digamos la institución más valorada por los españoles, la han distinguido con los nombramientos de Legionario de Honor, Regular de Honor, Almogávar de Honor, Artillero de Honor y Amigo de la Infantería de Marina. Está en posesión de 36 condecoraciones militares y civiles, nacionales y extranjeras, siendo miembro de las órdenes de Isabel la Católica, del Mérito Civil, de San Hermenegildo, del Mérito Militar, del Mérito Naval, del Mérito de la Guardia Civil, del Mérito Policial, del Mérito Social Penitenciario, de Protección Civil, de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y del Mérito de la Hermandad Legionaria. Miren, la cadena de radio Onda Cero Cádiz le concedió también en el año 2020 el premio Gaditano del Año en la categoría Personas. Les voy concluyendo. Además de otros premios y reconocimientos, destacamos en 2021 la concesión por el Ministerio de Defensa del prestigioso premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado. Este premio, única vez concedido a un guardia civil, tiene por finalidad recompensar al militar que de modo sobresaliente y cumpliendo eficazmente su servicio haya cultivado a lo largo de su vida las ciencias o las artes militares, la aplicación militar de las civiles y se haya distinguido en la difusión de la cultura militar o contribuido de forma relevante al engrandecimiento de ella. Yo creo que es un premio más que merecido. Y del tema de hoy, ya les voy concluyendo. Recuerden ese 8 de septiembre del año 1925. No les voy a hablar yo de ello, les va a hablar precisamente el coronel. Pero este Ateneo, yo creo, a través de esta aula de defensa, Almirante Lobo, se siente orgulloso de haber contribuido con este capital humano de primer orden. Concluye el ciclo con el coronel Núñez y empezó con el coronel Valdés, con este excepcional capital humano que pone de relieve la unión que ha pretendido entre el estamento, entre las Fuerzas Armadas de Seguridad y esta institución académica, como ha dicho nuestro presidente, la segundo Ateneo más antiguo de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Paco. Tiene la palabra don Jesús Narciso Núñez Campo, cuando quiera. Muchísimas gracias. La verdad que siempre es un orgullo y una satisfacción venir primero a este centro, a este Ateneo literario que tiene Cádiz y que en los tiempos que corren hoy día, la verdad que todo acto y ver una sala como la vemos completamente llena y además por gente muy distinguida y que sabe mucho de muchas cosas, realmente es un orgullo. Yo creo que tanto para mí, por supuesto, como ponente, como para este Ateneo. Quiero a don José Almena Barrios, que nos ha dirigido las palabras, como presidente del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, agradecerle que haya sido invitado, como a su introductor de embajadores, que ha sido don Francisco Licerio Condemora, presidente de la sección Aula de Defensa Almirante Lobo y teniente reservista voluntario, cosa que hay que agradecer siempre, porque realmente en los tiempos que corren que tengamos reservistas voluntarios es una cosa que hay que agradecer. Y por supuesto agradecerles a todos y cada uno de ustedes la presencia en este acto, porque estoy convencido que todos tienen que hacer muchísimas cosas y que dediquen un tiempo a hablar o a escuchar, en este caso, de un tema que además les voy a decir una cosa, lo comentaba antes, sobre las campañas de Marruecos se ha escrito y se ha publicado muchísimo. Yo ya hace más de 20 años he participado en libros sobre las campañas de Marruecos, hemos hecho muchas campañas de Marruecos, pero en muchas conferencias, estudio Historia y Cultura Militar en Madrid. Pero les voy a decir una cosa, ustedes, para bien o para mal, van a ser la primera vez que se escuche una conferencia sobre las tropas irregulares
moras, y digo la palabra mora con todo el respeto y con todo el cariño del mundo que siempre se ha dicho, hoy día se está utilizando en un sentido despectivo, y además los que hemos estado, criados, vivido en Melilla, hace ya más de 40 años fui el primer teniente jefe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil, con 20 y tantos años, cuando se crearon las unidades orgánicas de policía judicial en Melilla, estuve 3 años, Ceuta lo he tenido luego muchos años también a mi cargo, ¿no? Ahí de ello, y luego, ahora lo haremos ahí, pues con toda serie de antecedentes y de tal, pues que no tienen explicación ninguna realmente todo esto, ¿no? De lo que está ocurriendo, ¿no? Ahí de ello. Yo, por supuesto, este agradecimiento que he hecho sobre este periodo, yo tengo que situarme un poco en el lugar. Primero, uno de mis bisabuelos fue el comandante del crucero protegido de primera clase Princesa de Asturias. Llegó a ser incluso interinamente jefe de las fuerzas navales de operaciones en el norte de África. Mi abuelo paterno estuvo destinado no solamente como oficial de este buque, sino que fue segundo comandante de un guardacostas, hoy día esto suena un poco a chino, casi, el Guarrás. Su hermano Indalecio estaba entonces capitán de infantería, está en el batallón de cazadores de África número 9 del Arache, y una hermana de mi abuelo estaría casada entonces por un capitán de infantería que se hizo luego muy famoso, que era Hipólito Fernández Palacios. Su hijo fue general subinspector de la Legión, algunos de los aquí presentes lo han conocido, y el marido de la hermana de mi abuelo, que llegó al empleo de teniente general, se tiró más de 2 décadas en el grupo de fuerzas regulares de Tuán número 1 y pudo haber. Y además otra cosa, era compañero de promoción del general Varela, José Enrique Varela Iglesias, que fue precisamente luego el ministro del Ejército del 39 al 42 y luego posteriormente fue alto comisario de Marruecos en España, de España a Marruecos desde el año 45, nombrado un poquito antes de terminar la Segunda Guerra Mundial al año 1951, que falleció estando en la ciudad entonces internacional, aunque estaba bajo control español, de Tánger. Ahí de ello. Daré también para otra conferencia un día hablar de Tánger, que es un sitio que el que no lo conozca, yo le digo. Bien. Como he dicho antes, vamos a hablar por primera vez, he publicado un par de artículos sobre ello, bastante extensos gracias a Almena, pero lo he escrito hace más de 20 años, con lo cual la mayoría de ustedes pues, posiblemente no lo conozcan. De una unidad que es totalmente irregular. Y cuando hablamos en términos castrenses irregular, luego lo veremos, no se puede condecorar a la unidad, porque como la unidad está formada por tropas irregulares, puedes dar condecoraciones personales y particulares a algunos de sus componentes, pero no puedes condecorar, como ocurre en el ejército español, que la mayor parte de sus unidades tienen antiguas, gloriosas condecoraciones, precisamente por haber participado a lo largo de los siglos en muchas batallas, ¿no? Fue una cosa que ocurrió en la época de las campañas de Marruecos, donde hubo un cierto interés por la conflictividad del tema en muchos aspectos, que no hablaremos un poco de ello, y por eso, aunque terminaré hablando de cómo fue el desembarco de Alhucemas por parte de, porque claro, todo el mundo habla, ¿no? Pues estuvo la Legión, estuvo regulares, estuvo la Infantería Marina, hasta la Guardia Civil, que es una gran desconocida, o sea que en un libro hace muchos años, participó en el desembarco de Alhucemas, que mucha gente se queda un poco sorprendida, y con tricornio además, lo cual tenía su mérito, porque el calorcito que hacía era de campeonato, ¿no? Allí de ello, ¿no? Pero es que también participar en el desembarco, aunque se ha hablado de la fecha del 8 de septiembre, fue el desembarco en Normandía. En Normandía, 4 de junio, creo que es el año 44, ¿no? El desembarco duró semanas y semanas, porque vamos, desembarcan los primeros, los que hacen la cabeza de puente, y luego hay que ir mandando fuerzas, asentando, cogiendo posiciones, avanzando, tomando terreno. Es decir, que los desembarcos duran mucho tiempo, duran mucho tiempo, ¿no? Este desembarco fue muy importante para España y para los marroquíes, porque hay una cosa que yo, en este tema, es una cosa curiosa. España tenía el protectorado de España-Marruecos, muy pequeñito, ahí ven ustedes el mapa, teníamos 2 partes, nos dieron en el reparto de los protectorados, los franceses se quedaron con casi todo, unos 400.000 kilómetros cuadrados, España mide más de 500.000, pues 400.000 kilómetros cuadrados, un poquito más pequeño que España. Los españoles nos quedamos con la parte peor,
porque teníamos la parte rifeña, que era la parte que está en Melilla y que rodea hasta la zona de Alhucemas, Villa Sanjurjo, pone en el... Pues este es un plano de 1947. De ahí, y teníamos entonces unos 20.000 kilómetros cuadrados, para dar una idea. Cádiz tiene la provincia 7.500 kilómetros cuadrados, pues no se puede jurar. Y luego nos dieron, pegada a la zona del Sáhara, aquellos que han conocido, sé que hay algunos clientes, conocen bien el Sáhara, yo estaba solamente ya de visita, burjuleando por ahí, nos dieron otros 10.000 kilómetros cuadrados pegados al Sáhara, que no tenían conexión ninguna, no tenía apenas población, no tenía nada, que luego por supuesto en su día pasó al reino de Marruecos. Pero España era protectorado de España en Marruecos. Los rebeldes eran rifeños. Dad el Tren, que luego hablaremos ahí un poquito de él, ahí de ello, y estábamos, tanto España como Francia, los intereses de los españoles siempre hemos sido más generosos, hemos sido, también a veces, hemos sido demasiado buenos, demasiado generosos dentro del contexto de la política internacional, porque luego, ahora estamos celebrando, por ejemplo, el 500 aniversario. Bueno, ahora estaba hablando con España, pero es una cosa que yo estoy cultura militar. El 250 aniversario lo hemos hecho en la Real Academia Hispanoamericana, con la Academia de Ciencias Militares, porque el año que viene se cumple 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América. Bueno, yo les puedo decir que gran parte de Estados Unidos fueron más de 300 años, más de 350 años, territorio español, porque las colonias inglesas eran únicamente las pegadas en la franja de la costa del este y no del oeste. De hecho, esas películas que vemos de que aparece el indio Jerónimo, esas cosas, les puedo decir que el indio Jerónimo hablaba español perfectamente, estaba bautizado por la Santa Madre Iglesia Católica, y luego las ciudades y los pueblos que teníamos en Estados Unidos no tienen nada que ver con lo que son las películas, pero bueno, el cine hace lo que hace. Son los tiempos en que España ejercía desde el Tratado de Fez, y vamos a poner un poco en situación, en 1912, que es cuando se hace el protectorado de Marruecos. España fue invitada y un poco forzada un poco a ello en apoyo al sultán de Marruecos. Nosotros nunca hemos sido enemigos de los marroquíes, nunca hemos sido enemigos de los marroquíes, en contra de lo que algunos dicen y el desconocimiento que hay ahí. El enemigo eran las cábilas, que fueron lideradas por un rebelde rifeño que trabajaba y era empleado de la administración española en el protectorado, que era el rifeño Abdelkrim. Hay que señalar que el protectorado español de Marruecos tenía pues una serie de territorios del sultanato en los cuales, bueno, pues un 27 de noviembre de 1912 se nos concedió precisamente a ello. Los franceses habían empezado a elaborar y a trabajar mucho antes que nosotros. De hecho, fíjense, teníamos unos 20.000 kilómetros cuadrados al norte, unos 10.000 kilómetros al sur y 400.000 kilómetros cuadrados tenían los franceses en medio, ¿no? Pues eso hay que pensarlo allí de ello, ¿no? Este protectorado tenía frontera con dos ciudades que son plenamente españolas. Yo que he conocido mucho y he estado destinado en Melilla y luego por razón de servicio he tenido varios años a mi cargo Ceuta en materia de seguridad vial. Son ciudades españolas desde siglos antes y que no han tenido nada que ver con el tema del protectorado, a pesar de que hay siempre intentos de un sitio o de otro, ¿no? Ya en 1956 Francia dio la independencia a Marruecos, por intereses que ahora darían para otra conferencia, y España, pues lógicamente hizo lo mismo y cedimos a Marruecos. Esto no fue automático, se puede decir que, por ejemplo, el último puesto de la Guardia Civil, porque nosotros estábamos desplegados por todo Marruecos español, nos replegamos sobre finales de 1960. ¿Por qué? Porque a medida que los marroquíes, igual que las fuerzas del ejército español, estuvieron formando, instruyendo y formando a las fuerzas armadas marroquíes, igual que los franceses estuvieron formando a las fuerzas marroquíes, allí hasta que tardaron un plazo de 4 o 5 años casi, hasta que fue la independencia total, y a medida que ellos tenían unidades militares, unidades policiales, que era la gendarmería principalmente, instruida por nosotros, igual que el ejército, pues íbamos haciendo el terreno y ya cruzamos los últimos la frontera con Ceuta en el año, prácticamente el año 61 sobre ello. Aquí hay un protagonista que es principal, que es donde está sacando toda la información. Yo todo lo que le voy a contar no es invención mía, no lo he leído en ningún libro, sino lo he sacado porque he tenido la gran suerte
por ser uno de mis parientes, compañero de promoción, casado con una hermana de mi abuelo, teniente general del Ejército Español, de la misma promoción que el general Varela. Entonces, durante muchos años he llevado muchas cosas de la familia Varela aquí en Cádiz. Entonces, esto que vamos a exponer hoy públicamente es la primera vez que se va a hablar. Hay 2 artículos publicados sobre ello hace más de 2 décadas, sobre el tema que publiqué, pero no he vuelto otra vez, y entonces, bueno, hoy, pues gracias a nuestro jefe del aula militar, ahí pues he vuelto a sacarlo, aprovechando el centenario precisamente del desembarco de Alhucemas, y nada mejor aquí. Él, Varela, desde que obtuvo el empleo de segundo teniente equivale hoy día al alférez, o le llamamos alféreces, los segundos tenientes. En 1915, hasta su fallecimiento, en 1951, además de haber dirigido la Alta Comisaría de España en Marruecos y el Ministerio de Ejército, ejerció el mando de muchas unidades. Sin embargo, la unidad que más llevó en su corazón, de la que menos, yo les invito a ustedes que se metan ahora mismo en la biblioteca del Ministerio de Defensa, vean los libros que hay magníficos libros para leer, para estudiar, para comprar, para poner en la casa, y no hay ninguno dedicado a las jarcas, no hay ninguno dedicado ahí de ello, porque bueno, no se ha querido publicar. Yo espero que pero yo voy a decir una palabra que decía, y abro comillas, Varela llamaba a la jarca. Hubo 2 jarcas principales, una la mandó otro que fue general después de Varela, que es Muñoz Grandes, que era la jarca de Ceuta, para entendemos, y vamos a hablar de la jarca de Melilla, que luego una cosa muy interesante, muchas veces, sobre todo lo que hemos movido muchísimo por territorio marroquí. Yo luego he estado muchos años yendo a Marruecos hasta que hubo la epidemia lo del cólera del 2020, he estado yendo y he recorrido Marruecos en reuniones con el gobierno de Marruecos por todo el tema del narcotráfico, y he estado de la parte del Sáhara, a la parte de Tetuán, a la parte de todo ello, ¿no? Varela le llamaba, abro comillas, no son palabras mías, la más bonita, y cierro comillas, y que mandó, esta jarca la mandó Varela siendo comandante, en el empleo de comandante, de 1924 a 1926, con lo cual el desembarco de Alhucemas, que es en septiembre de 2025, fue septiembre y octubre realmente. Lo que pasa es que, bueno, siempre conmemoramos la fecha del inicio y nunca hablamos del final, ¿no? Es la historia de tan combativa unidad, la verdad que bien merecía más que esta conferencia, ¿no? Pero bueno, creo que es un buen bastión que pongamos aquí este tema, y luego pues para este hecho donde estamos. Ten en cuenta que ya Varela, cuando ya es nombrado comandante, jefe de la jarca, era el único que está en posesión de 2 laureadas. Hubo varios bilaureados en el ejército español, pero por desgracia, lamentablemente, la segunda laureada se concedía a título póstumo. Hablo de no grandes cruces laureadas, porque Sanjurjo tuvo una cruz laureada oficial y luego una gran cruz como general durante la campaña de Garrecos, sino hablo de las cruces laureadas de las básicas, las elementales, las que se da al personal que está mandando en zona de operaciones directamente, sin ser un alto mando de ello, ¿no? El único que vivió para contarlo fue precisamente el general Varela. Gracias al trabajo de un archivero, que hay que nombrarlo, Francisco Macarro Gómez, y la edición de Casilda de Ampuero y Gandarias, que es la viuda del general Varela, a su hija la conocen mucho de ustedes, pues se puede contar esta historia, porque yo, que he tutelado durante varios años y organicé y llevé todo el tema de la custodia del archivo, no se lo queda a la familia, pero cuando se queda a la familia es lo que ocurre, los hijos, los nietos, los tal, puede terminar desapareciendo. Entonces, toda la documentación y digitalizada, con lo cual pueden tener acceso a ella y consultarla, está en el Archivo Municipal de Cádiz, que fue un trabajo que hicimos entonces estando de la alcaldesa Teófila. Y cuando hablamos, para que hagan ustedes idea, el archivo del general Varela tenía 200 cajas o 200 carpetas grandes. De esas 200 carpetas hay tres que es una maravilla, porque cada carpeta tiene alrededor entre 500 documentos netos, ¿no? Una es comandante Jarca Varela, otro es Jarca Alhucemas, y la otra es informaciones y partes de la Jarca. Hoy día yo les puedo decir que los historiadores, y lo hablo como doctor en historia, dentro de 30 o 40 años, cuando los historiadores de 30 o 40 años quieran buscar algo,
los correos electrónicos han desaparecido, se han borrado las tal, hemos pasado del Word Perfect al Word, del Word al no sé qué, no sé cuánto. O sea, los historiadores del futuro lo tienen muy crudo y vamos a ver qué es lo que van a estudiar y tal. Afortunadamente, trabajar documentos originales es tremendo. Y estamos hablando varias veces de la jarca, y ¿qué es el vocablo árabe? Jarca, ¿no? Es una de las cosas, ¿no? Y el plural de jarket, que es una cosa que da ahí, ¿no? De ello, ¿no? Bueno, pues eso evidentemente vamos a ir hablando de ello. Hay que pensar que en esa época, claro, ahora todo, ejércitos regulares, tropas regulares, tal demás, etcétera. Hoy día tenemos todo muy fácil. Y los que no, pues son mercenarios, son no sé qué, son tal, no. Pero es que era complicado y hay que reconocer que aquellos antiguos mandos del ejército español, qué bien resolvieron la situación, qué bien utilizaron las fuerzas, porque hay que pensar una cosa, yo les pongo a ustedes todos en la cabeza. Después del desastre anual 1921, donde son miles de... Esto ya se ha apagado. 1921, cuando fue el desastre anual, yo conozco Anual perfectamente, he recorrido montones de sitios, el cementerio de Melilla montones de veces, he estado 3 años destinado ahí, 3 años allí de ello. Es que el servicio militar era obligatorio en España, pero estaban entre los soldados de cuota. Entonces, si tú pagabas una cantidad de dinero, tu hijo no iba a la guerra, no hacía el servicio militar, y lo hacían los hijos del 80% de la población, que era gente normal. El tema de anual sirvió para homologar un poco el tema este, pero hasta entonces era realmente... Pero claro, tampoco podíamos enviar a las tropas españolas bisoñas, sin formación, sin una cultura de guerra, de combate, porque claro, las tropas rifeñas es que eran muy duras. O sea, eso de ver cómo se vieron luego este anual, los soldados descuartizados, etcétera, tal demás, es que fue realmente muy duro. Entonces, España, el ejército español, tuvo que, el Ministerio entonces de la Guerra se llamaba, no era el Ministerio del Ejército, tuvo que recurrir a muchas cosas. Y además hubo que quitar a la policía indígena que teníamos hasta 1921, después de lo que ocurrió, porque claro, hay que pensar que es muy fácil ser de Valladolid, ser de San Fernando, dejar tu familia aquí e irte a guerrear a Marruecos, que no tener a tu familia en Marruecos y tus hijos, tus hijas, tu mujer y tal demás, en la chabola de al lado. Entonces, claro, y esto se hizo muy bien, porque la cábila de gente de un lado de la zona de Ceuta y de Tánger se mandó a Melilla, y la zona de Melilla se le mandaron a Ceuta. Aprendimos una cosa que hoy día todos los que han estado en operaciones internacionales lo conocen y lo saben, ¿no? Hay de ello. Estamos en el año 1924, yo les quiero que viajen un poco en el tiempo sobre ello, y el primer jefe de Jarca, de la que mandó luego Varela, fue un emir prestigioso, Abdelmalek ben Abdelkader ben Mahdi, que era enemigo total y absoluto del Kren. Cuando aquí, yo sé que aquí hay gente que tiene mucho más experiencia que yo en tratar con marroquíes, hay de ello, yo he tratado mucho, pero hay gente todavía que me gana aquí mucho. El europeo, el español, nos movemos por otros conductos, por otros patrones, y el árabe, el marroquí, el musulmán, se mueve por otra serie de cuestiones, ¿no? Y otra serie de cosas, ¿no? Entonces está la habilidad de poder en un momento determinado buscar el enfrentar, a nosotros nos buscan las debilidades por otro lado, por desgracia, y las estamos sufriendo, ¿no? Hay de ello. Entonces este emir fue el primer jefe de la primera Jarca que hubo. El tema de la Jarca, en muy poco tiempo, porque estábamos en guerra, hay que pensar que estamos en guerra contra los rebeldes, no contra Marruecos, que es un gran error, estábamos defendiendo, porque éramos los protectores del Marruecos, francés y español, estábamos luchando contra los rebeldes rifeños, del Krim, se crea con este líder, Abdelmalek, la Jarca, y que él utiliza primero su propia cábila de Guinaya, y en aquel momento, por lista, a la lista, 1.433 aguerridos que estaban encuadrados en varias rebas, grupos formados de dentro, no tiene que ver con nuestras compañías todavía ni nada de ello, y entonces era gente que tenía, porque cuando uno está en esos países y está en esos sitios, se va dando cuenta que aquí, por ejemplo, pues los de Cádiz con los de Badajoz o con los de Barcelona se pueden picar un poquito, pueden decir una cosa y tal demás, pero
pero cuando estamos hablando de estos sitios es que no se pican, es que se cortan el cuello y no pasa absolutamente nada. Estoy hablando en las épocas que estamos hablando, hace ya más de un siglo. Entonces, Sanjurjo, que entonces fue además un gran comandante militar de la región de la Melilla, también estuvo en la zona de Ceuta, proporcionó, primero, hacía falta combatir al enemigo con sus propios medios. Entonces, claro, nuestras fuerzas españolas no estaban preparadas. Hay que pensar que la Legión Española se crea en 1920 y hasta 1921 pues, no entra realmente en combate en condiciones. En 1911 habíamos creado las Fuerzas Regulares Indígenas, fruto de experiencias diversas y largas que habíamos estado haciendo con tropas nómadas y con tropas de origen nativo, ¿no? De allí, ¿no? Y todavía tuvimos que crear unos tabores que fueron realmente increíbles, ¿no? Bueno, pues esto también fue parte de aquel invento, ¿no? de aquello. Entonces, el Gran Sanjurjo, que digo, esta gente no pueden ir por ahí en manadas, cometer asaltos y tal, hay que caerles, porque en la guerra moderna ya se empleaba la caballería, fuerza de caballería que atacaban, envolvían, replegaban, cubrían la retirada y tal demás. Mira, hay que crear un contingente de caballería. Y entonces, había una zona de la Larache complicada, en la Garbia, que desembarca entonces pues, con un teniente de caballería, Juan Hernández Menor, y empiezan a crear ahí de ello. Todavía Varela todavía no estaba en una cosa, lo haremos un poquito, que era una cosa que muchas veces ¿no? Pero es que Varela estuvo volando en avión bastante tiempo y combatió en avión. Estaba de observador aéreo, que es una cosa que muchas veces, entonces el ejército del aire todavía no existía, el ejército del aire se creó después de esta guerra civil. Eran fuerzas de la Armada Española y fuerzas del ejército español las que iban al servicio de aviación y entonces nutrían las distintas necesidades que había de ello, ¿no? de ese tema. Varela, mientras tenía esa primera jarca que tenía, que se había creado Sanjurjo con mucho cuidado, también porque también hay que entender una cosa, las jarcas son tropas irregulares, no están sometidas al Código de Justicia Militar, no están sujetas a la disciplina militar española. Ellos, había que convencerles de que atacaran, había que decirles cómo lo hacían, no entrábamos en muchas de las cosas que hacían, eran muy pocos españoles, como veremos a continuación, en los cuadros de mando, algunos lugares, había médico militar, había tal demás, pero hay que pensar que aproximadamente había, pues por cada 800 moros, dicho con todo el cariño y respeto de la palabra que siempre la empleo, combatientes, pues no llegaba una veintena de españoles uniformados los que realmente estaban. Y claro, había que elegir muy bien los oficiales, había que elegir muy bien. Hay que pensar que los suboficiales se inventan por esa época, los sargentos todavía no eran clase de tropa en aquella época, hay que emplear gente y es cuando realmente hay de ello, ¿no? Varela, mientras tanto, pues había participado en una operación conjunta con la Jarca, pero desde zona aérea, ametrallando, observador aéreo, ametralladora, los aviones Ambreguet, sobre todo los que teníamos, tuvimos varias marcas, atacaban y tal. Claro, teníamos una suerte, Adelcrin nunca tuvo aviones, tuvo cañones, tuvo ametralladoras, medias ligeras y pesadas, tuvo artillería, de 10,5 bastante, tuvo además, y además encima lo que es peor, que muchas veces algún día se tienen que terminar de escribir libros, muchos de los artilleros que tuvo Adelcrin eran europeos, era gente especialista, que había combatido en la Primera Guerra Mundial y sabía bastante de artillería, porque claro, uno cuando ha conocido yo me acuerdo en Irak y nos disparaban con mortero, el iraquí de turno inclinaba más o menos el tubo y nos tiraban, pero claro, menos mal que no sabían manejar el goniómetro y no nos acertaban la mayor parte de las veces, o sea que hay de ello, pero no, aquí tenían instructores y los jefes de pieza, unos eran alemanes, eran de varios países, porque claro, hay que pensar que el enemigo realmente era un español, tal, y luego a los franceses cuando les tocó doler el tema, atacaron a los franceses ahí de ello. El caso es que hay un momento determinado que Abdelmalek
el jefe de la Jarca, muere en combate. Era un hombre ya mayor, pero un hombre aguerrido, un hombre magnífico, un hombre además leal completamente a España porque su enemigo era Abdelkrim, con lo cual los amigos de mis amigos son mis amigos, pero los enemigos de mis enemigos son también mis amigos, con lo cual lo demos. Muere Abdelmalek en una misión, de ello Varela estaba todavía volando en aquel momento, participa en esa operación de cubrir y apoyar precisamente poder rescatar el cadáver de Abdelmalek, que además fue llevado en un torpedero de la Armada hasta Ceuta, y de ahí fue llevado, escoltado por fuerzas del Ejército de Tierra, a una localidad, a una zona de Sidi Mohamed Harrak, está aproximadamente Tetuán, donde fue enterrado por su familia, entregado a la familia. Claro, entonces Varela era vilaureado, joven comandante, 33 años de edad, a ver, los que aquí han sido militares, quitando a algunos que se han producido en muy modernas, quien con 33 años lleva unos cuantos años de comandante, vamos, o sea, que hay que pensar lo que era aquella época. Yo le voy a hablar, Varela 33 años a 35, murió muy joven porque murió ahí con 60, no llegó a cumplir los 60 años de edad, ¿no? de ello. Entonces a él le encarga, bueno, mira, como han matado al líder de la Jarca, pues Sanjurjo le encomienda, encárgate un poquito de la Jarca y tal demás, y vamos a ver que a quién nombramos como jefe de la Jarca y tal demás, etcétera, ¿no? Pero todo esto estando destinado al servicio de aviación, con lo cual y cada uno más dependía, porque en aquella época el protectorado era muy complicado, las relaciones eran todavía, en fin, un poquito, era todo complicado, ahí de ello. Y el jefe operativo, como Varela tenía que seguir haciendo cosas, a un comandante, a Valdés, le dicen que se haga provisionalmente el mando de la Jarca, y patruladarse a la zona de Tetuán para empezar a organizar, porque dan cuenta que la Jarca hay que organizarla con unas directrices y con un parámetro de la guerra moderna, porque no podíamos hacer exactamente lo mismo que los jarqueños, que las Jarcas de Abdelkrim, sino que teníamos que emplear términos de concepto de táctica y estrategia militar que se había aprendido, evidentemente, desde la Primera Guerra Mundial. Habíamos evolucionado y habíamos creído mucho. Aunque muchas de las cosas sí se movían y actuaban auténticamente, porque además hay una cuestión, muchos de los jarqueños que tuvimos nosotros eran tropas, soldados, moros, dicho con la palabra cariñosa, que habían combatido en las filas de Abdelkrim y claro, allí no cobrabas. Nosotros sí pagábamos, cambiamos de bando, y como son de tribus completamente distintas a las mías, pues yo aquí de ello, veremos un poquito de ello. El caso es que el comandante Valdés muere, igual que muere el segundo suyo, que es el capitán Martín, que está al frente de los jarqueños. Hay que pensar que si estamos hablando de la legión regulares, la Jarca es peor todavía, porque la Jarca se metía donde no se metían, porque cuando tú haces un avance con la fuerza de la legión, un avance con fuerzas regulares, hay un despliegue, hay una táctica, hay un repliegue, ahí no, aquello era infiltrarse, lo veremos, completamente desnudos, lo hablaremos de ello, y por qué se desnudaban la sección de chacales para cometer los degüellos de los centinelas, de las cosas de la, saqueaban el pueblo y luego volvían. Y era una incursión que se hacía en territorio, era una unidad de operaciones especiales, para que tengamos ahora, que hacían en territorio colgante de la Cávila, que no podía ser con fuerzas regulares del ejército español, no podía ser con la legión, no podía ni siquiera con las fuerzas regulares, y poder hacerlo. Sanjurjo, el caso es que al final, después de la muerte de estos jefes militares, pues a Varela le dice, sírvase inmediatamente al frente de las pesadas fuerzas y proceda a organizar un tabor de infantería y una mía de caballería. Es la primera vez que a la Jarca dice, oye, aquí hay que organizar compañía de infantería y hay que organizar, la mía es una compañía, una mía equivale a una compañía y un escuadrón, nosotros llamamos escuadrón de caballería de ello. Y le va a auxiliar el capitán Francisco Alonso, el comandante, que fue un granero llamado Rodríguez Descansa, y el teniente, que todavía sobrevivía, que no lo habían matado, afortunadamente, de la creación de la Jarca, que era Hernández Menor, ¿no? Y el 7 de octubre, Varela, con 33 años de edad, cada uno mire la edad que tiene, los hijos que tal, en fin, 33 años, procede a tomar el mando oficial de la Jarca. Lo primero que hace Varela ya va desde 1915. Estamos hablando ahora
1924. Tenía 9 años de experiencia en regulares, había ganado 2 laureadas, había vivido para poder contar que tenía la segunda laureada, porque digo que no lo tenía, y se decide organizarla, se disminuye el personal, se hace un reconocimiento no solamente médico, sanitario, sino militar de la gente de la Jarca, y esos 1.400 que teníamos antes nos quedamos con 850. Y los 850 más aguerridos, mejores, mejor en forma. Se organizan 6 compañías, 6 mías de infantería y un escuadrón de caballería de 120, un escuadrón de verdad, 120 jinetes, 120 caballos y de otras. Y una cosa que es muy importante, y hay que nombrar lo que nosotros llamaríamos ahora oficiales, los caid marroquíes de ellos, y suboficiales ahí de ellos, los maunín, que eran como los cabos, y tal, le vas ahí, los caid rajadas, hay que dar, porque claro, tú, por muy cristiano que seas y por muy bueno que seas, en un momento determinado te hace falta gente intermedia que sepa cumplir bien las cosas, ¿no? Y esa gente eran realmente los marroquíes. Un dinero económicamente importante, eran tropas mercenarias, podríamos hablar hoy día se puede decir que eran tropas mercenarias, entonces la palabra mercenario no se empleaba, y entonces para que veamos un poco el sueldo anual, piensen ustedes, lo que en aquella época, al caid rajá, que era el máximo representante, 6.200 pesetas, a los caídes, que eran como jefes de compañía, 4.400, los macabenín a 2.000 pesetas, los maunín, que hemos hecho los cabos, y los jarqueños, 1.300, 1.200 pesetas. Pero es que, claro, en aquella época eso era un dinero que era tremendo. Y los jefes de compañía eran nombrados personalmente por Varela. Varela designaba quién iba a ser el capitán de compañía. No había academia, no había curso, no había nada, pues son tropas irregulares que tenías que ir tú seleccionando. Pero claro, cuando se organizó la Jarca, que entonces el primer jefe vimos que lo mataron, el segundo jefe lo mataron, quedaba el teniente vivo, y es que no había más fuerza española en condiciones. Entonces, claro, Varela se da cuenta que para tutelar y para poder fiarte completamente hace falta traer oficiales españoles de la Legión, de regulares, gente o de confianza que eran del protectorado, que estaban de servicio de ello, ¿no? Y hay que pensar una cosa, en aquella época, por supuesto, uniformidad no había uniformidad ninguna. Ahora luego veremos al final una serie de fotografías que son del álbum privado de la general Varela, y van a ver ustedes fotografías, ahí no se vestía uniformidad ninguna. ¿Cómo va a vestir uniformidad? Si es que no había reglamento, uniformidad, no había nada. Y los oficiales, van a ver ustedes cómo iban vestidos los oficiales nuestros. O sea, que era completamente distinto. Y ahí está la capacidad de adaptación y de adaptabilidad que tenía nuestra oficialidad en aquella época, que de pasar a esa uniformidad que teníamos incluso en Marruecos, que tuvimos una uniformidad moderna, pero que también era muy distinguida, incluido la Legión, pero a cómo tienen que ir ahí de ellos, ¿no? Se reclutó, por supuesto, a un capitán de infantería, Simón La Paz de Valenzuela, que acaba de ascender por mérito de guerra, un capitán laureado en 1921 de Sanidad, Antonio Vázquez de Bernabéu, porque es que hacía falta médicos militares. Claro, esta gente no era un brujo que te ponía, o te daban no, es que tenían que curarte de verdad. Y claro, tú tenías, por cada español que había cerca de 100 marroquíes, estabas tú solo, entonces pues tenías que cuidarte, ¿no? El teniente de infantería Joaquín Esponera, de Bernabé, el teniente de ingenieros Tistué, o sea, se eligió expresamente a quienes tenían que formar parte de ello. Hubo luego muchos más, Rodríguez Rivero, Rafael Tejero, Julián García Pumariño, o sea, se fueron cogiendo un montón de oficiales que fueron para allá. Y luego, los que han tenido trato con los marroquíes y con el mundo musulmán, yo he estado muchos años en el mundo musulmán, he estado en Irak, he estado en Líbano, he estado en muchos sitios y por lo conozco, funciona un poco la mentalidad distinta de la europea. Ahí tú tienes que darles un talismán, tú tienes que darle, además hay que pensar en la cultura de aquella época, que la gente apenas sabía realmente escribir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a proteger? Entonces Varela, con acierto, un hombre que venía con funcionarios, dice, no, nosotros vamos a estar bajo la protección de la mano de Fátima. Dice, hombre, Fátima, que haya estado en países árabes, sabe que es un nombre muy árabe, pero también tenemos precisamente una virgen y tenemos ahí a ver muy milagrosa sobre ese tema. Entonces, la mano de Fátima, que era que las madres colgaban del cuello de sus hijos al nacer para librar de enfermedades, maldiciones, males de ojo, traiciones, peligros, y estaba considerada entre los indígenas como un símbolo de la buena suerte y siendo habitual incluso pintada en sus puertas habitaciones. Y de hecho, cuando uno va
y va en los países, ahí se encuentra precisamente, bueno, pues esa es lo que elige Varela para que sea el emblema precisamente de la Jarca de ello, ¿no? ¿Y cómo atacamos? Porque claro, el ejército español desplegaba, la legión atacaba aguerrida, los regulares con tropas, los tabores de marroquíes atacaban uniformados, una sección, una compañía, el escuadrón y tal demás. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Ustedes todos habrán escuchado, los musulmanes no quieren perros. Y yo, que he vivido parte de mi vida en países árabes, les digo, sí, pero no. No lo quieren perros para meterlos en su casa. Aquí los españoles, hay algunos que meten hasta el perro en la cama. O sea, que con todo el respeto, cada uno haga lo que quiera con el perro que tiene. Pero los marroquíes tenían perros porque cuando escuchaban ruidos o olían cosas ahí, ponían a ladrar y les avisaban a sus centinelas y a su gente de que se estaba acercando gente que no era debida. Entonces, joder, si los poblados marroquíes para dar golpes de mano, para atacarlos, para saquearlos, para matar a las fuerzas moras, que hay rebeldes de Rifenias, tienen suelto una veintena de perros, que lo conseguimos. Entonces, pues eso es una cosa de Varela. Pues hay que desnudarse integralmente, la sección de chacales, y llevarse de chacales. Se desnudan integralmente, matan a unos chacales, se embadurnan con la sangre de los chacales, y los antedesnudos son los que hacen, sería la sección de reconocimiento, la sección de aproximación, la primera sección que entra ahí en ello. El perro de la tribu olían al chacal, paso de los chacales que son unos desgraciados y que encima si voy al país solo me van a morder y me van a comer y tal demás ahí. Entonces no le hacían caso esas chacales. Y eran gente completamente desnuda, embadurnada con la sangre y con restos de ahí. Y luego la segunda línea de esa sección de chacales era con la piel de los chacales que desollaban enteramente y se cubrían y se la ponían encima ahí de ello, ¿no? Que era la segunda línea de esa sección de chacales, ¿no? Es algo tremendo. Bueno, los que han estado en operaciones especiales saben perfectamente de cómo esto, que lo llama la atención y nunca lo había utilizado este ejército español. Esto hasta entonces había sido una cosa que había de ello totalmente, realmente de este tema de ahí. Se empezaron a hacer ahí los ataques, se llaman racias. Nosotros lo hemos empleado mucho en España, la palabra racia. La racia es un saqueo, una matanza, un ataque. Ellos hacían racias porque hacían ataques en profundidad, grupos muy pequeños, en posiciones donde estaba el enemigo dormido con poca vigilancia, cometían, mataban y tal demás, y se replegaban rápidamente ahí. Luego veremos algunas fotos de algún repliegue, cómo lo hacían. Eso era, vamos, o sea, que, claro, cargados con todo lo que cogían, con todo lo que habían robado, los que habían matado. Un proyecto del Pentágono con 3 fusiles, y dice, ¿de dónde sacan 3 fusiles? Bueno, pues de los que había matado, de la zona de Aldercrin, etcétera, de ahí de ello. Y más de un líder de Aldercrin falleció precisamente víctima de todo esto. Pero, claro, es que esta gente hay que pensar una cosa, no son tropas regulares, no se les puede aplicar el Código de Justicia Militar, no se les puede aplicar ninguna legislación española, funcionan por sus hábitos y costumbres. Y claro, sus costumbres difieren mucho de las cristianas y de las españolas. Entonces, una de las costumbres que tenían era el ataque a las mujeres, la violación de las mujeres, el asalto a las mujeres. Y claro, eso no iba con nuestra ideología, con nuestro pensamiento, con la forma católica, cristiana, española, ahí de ello. Entonces, ¿esto cómo empezó a cambiarse? Y se cambió de la siguiente forma. Porque claro, tú no podías decir de cualquier manera, no, esto no se hace y tal, y más, ya está. No, eso no funcionaba así. ¿Por qué? Porque te jugabas que al día siguiente tú ibas a desertar a todo el mundo. Y además después de matar a los oficiales españoles, por supuesto, ahí de ello, ¿no? Entonces, en uno de los primeros ataques, una preciosa muchacha de uno de los poblados, de 14 años de edad, la capturan viva, era todavía virgen, el sistema, haría para otra conferencia hablar de ese sistema, ¿no?, que tienen allí, y se la entregan como botín de guerra, los jarqueños, a Varela. Y Varela estaba soltero, no se casó hasta después de la guerra civil, con la marquesa que luego fue marquesa de Varela de San Fernando. Claro, dice, yo no puedo coger a una cría de 14 años y tenerla
ahí de ello. Y por supuesto, todos sus guerreros estaban esperando que ejerciera como ejercían ellos esa faceta de macho marroquí y tal, que no era ni nuestra costumbre, ni nuestra forma de ser, porque nosotros no hacíamos este tipo de cosas. Entonces, Varela ahí hizo una jugada magnífica, y es que primero hizo, claro, pobre chiquilla, los que tengan hija de 14 años, pueden imaginarse lo que es o hayan tenido hija de 14 años, la entregó a un marroquí de confianza, de familia, con hijas, con tal demás, para que la bañaran, la lavaran, mandó gente suya con dinero que él aportó de su propio bolsillo, porque no había fondos reservados, entonces no se había fondos reservados, a comprarle un vestido a Melilla para ella y tal demás ahí, etcétera. Y cuando estaba toda preparada y estaban todos los guerreros esperando a ver el jefe, a ver qué es lo que hace aquí el jefe. A ver, el jefe, hombre, el jefe va aquí y tal demás. Cogió y entonces se dirigió con ella bestia. La pobre chica estaba muerta de miedo. Además, hay cartas que escribió luego sobre ello. Coge y delante de todos dice: nosotros no hemos venido aquí a matar, a violar, a hacer tal demás ahí. Ella va a ser devuelta a su tribu otra vez, con una carta dirigida al jefe de su tribu, para que vea que España no viene aquí a matar a los marroquíes, que es rebeldes, sino que es una causa común y es el protectorado de España en Marruecos. La carta es impresionante. Yo les voy a leer solamente un párrafo de ella, porque vale la pena. La carta es muy larga, pero vale la pena. Está fechada el 12 de febrero de 1925, un poquito antes del desembarco de Alhucemas. Yo, el jefe de la Jarca de Midar, comandante Varela, os saludo a todos y os digo que la mujer Sáhara, esto está traducido evidentemente del Chelja al cristiano, os saludo a todos y os digo que la mujer Sáhara, que es como se llamaba esta pobre chiquilla, que he cogido cuando el otro día fui con mi Jarca por vuestro terreno y la hice prisionera, además de vuestro ganado y hombres que cogí, hacían prisioneros, lo mataban, violaban, en fin, aquello era tremendo. He puesto en libertad a ella y la hago conducir para que vuelva a casa de sus padres, para que veáis vosotros cómo se porta el gobierno de España con la gente, aun cuando sean enemigos. Además os digo, cuantas cosas justas pidáis al gobierno os concederán. Esta mujer vuestra, mientras la he tenido prisionera, la he tenido en casa de un hombre bueno, bien tratada y no se ha hecho nada malo, etcétera, etcétera. La carta es muy larga y de todas formas ya os enviaré los enlaces, está todo reproducido y tal, para que el que tenga tiempo y ganas lea la carta, pero es impresionante la carta que escribe. Claro, las tropas se quedaron de los jarqueños y dijeron: joder, me la ha clavado, porque qué tío más grande, que bien ha hecho, pero me la ha metido doblada. Pero bueno, me la metió con estilo, joder, que este tío tal de más, y con un grupo de la Jarca suya, de su seguridad, porque él tenía una escolta personal de jarqueños, no de españoles, de jarqueños que él elegía personalmente, con lo cual ser elegido por el jefe de la Jarca como escolta personal, eso era el mayor honor que podía haber, porque ya tú no eras ya un jarqueño normal, tú eras ya uno de la escolta personal del gran jefe, con lo cual eso y tú no podías fallarle al gran jefe ahí de ello, ¿no? Son los que la devuelven hasta la llegada del pueblo y cuando la sueltan allí, tal. Por supuesto, y luego están los informes y tal, les puedo decir que inicialmente la tribu no les reconocía que hubiera sido violada, que hubiera sido poseída, fue reconocida luego hay documentación sobre ello, y vieron que estaba intacta, estaba entera, como tenía que ser y como era lo propio del lugar y fuera de las costumbres que hubiera. Y Varela empezó a hacer una campaña, de lo que llamamos la prensa y propaganda, precisamente sobre este tema. A partir de ahí, a escribir a todos los jefes de todos los pueblos marroquíes, con los cuales estaban combatiendo, para conseguir pues que ese tal. Claro, y cuando ocurre esto, Adelkrin dice: joder, este Varela, este es un listillo, este Varela me está fastidiando, es un listillo, hay que matarlo, pero no lo puedo matar, porque en los combates es que es muy difícil, porque estos tíos que encima matan a todos. De hecho, el número de proporción de bajas, y tenía muchas bajas la Jarca, es impresionante, cuando uno va viendo los partes de guerra, el número de muertos, de heridos que había allí, eran tremendos, ahí de ello. Entonces hace una cosa que es lo que hacemos hoy día todos los servicios secretos de los países civilizados del mundo, que es infiltrar gente para que haga el trabajo sucio. Entonces Adelkrin
con unas sumas económicas importantes. Hay que conocer un poco el mundo de las jarcas, el mundo jarqueño y cómo funcionaba ese mundo, como pues consigue infiltrar media docena. Pues claro, la jarca no era como aquí que, a ver, ¿cómo te llamas? A ver, los datos, tal, tú estás, no, tú eres de aquí, pues no. Ahí se presentaba gente que eran desertores. Hay que pensar que la mayor parte de los miembros de la jarca eran desertores de las tropas de Adelcrim. O sea, que eran desertores que por el dinero, eran mercenarios, pues habían pasado completamente, habían cambiado de bando, con lo cual, claro, la mitad habían sido del enemigo, que se habían cambiado de ahí. Ahora, tú tenías que tener un buen control de depuración y de seguimiento con jarqueños que tú te fueras de confianza para seguirles a ellos ahí realmente del tema este, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, gente de las jarcas a Varela ya le avisan de que, oye, han llegado unos que no son de fiar, que estos tíos, además, porque uno los conoce de una cosa, de otra y tal, demás. Entonces, Varela, no hay problema. Y nombra a varios de ellos como miembros de su escolta personal. Que, señores, que hoy día aquí somos todos muy valientes, todos muy tal demás. Ahí son una docena de españoles los que hay, entre cerca de 1000 gente que no son tropas regulares indígenas. Son fuerza irregular indígena que cortaban el gaznate a quien fuera, luego robaban las cabras, la leche, la ropa, los vestidos y se volvían al campamento y se acabó la historia. O sea, que es que manejar ese tipo de fuerza irregular pues tiene completamente el tema, ¿no? Entonces, en un momento determinado, Varela elige, porque él tenía una escolta numerosa, luego veremos alguna fotografía de ahí de cuando salían de patrulla a caballo y tal demás, y él, cada vez que iban a un combate, a una racia, él elegía personalmente quién la acompañaba. Era un honor para ti que el jefe te elija. Eso, vamos, esto, oye, me ha elegido a mí, no te ha elegido a ti, me ha elegido a mí. Y entonces elige a varios de esos jarqueños traidores potenciales para que vayan con él, por supuesto con otros que son de la plena y absoluta confianza de él, ¿no? Y lo que hacen es que les habla cariñosamente a todos, pero mirándoles a los ojos, a la cara, a todos ellos. Y luego una cosa, los ataques de las jarcas, como las unidades de operaciones especiales, se hacían de noche, de madrugada. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Tú te aproximabas hasta una zona determinada, te echabas a dormir, porque ya era de noche, y atacabas de madrugada. Una vez que la sección de chacales, que había ido desnuda, embadurnada y tal demás, había matado a los centinelas y había hecho, entonces atacaba en fuerza el resto de la jarca, y aquello era, pues, desgraciadamente, era un saqueo total. Entonces, hasta que llegaba ese momento de la actuación de los chacales, de la sección de operaciones especiales, pues Varela dormía lo que podía. Y le protegían su escolta personal. Y la escolta personal era, parte de ellos eran estos individuos. Claro, ninguno de estos individuos hizo nada por matarlo, porque se dio cuenta, decía, joder, cuando vieron el carisma del líder que tenían y tal demás ahí, y por supuesto traicionaron a Adelcrim y se pasaron. Está documentado y no es novela gratuita ni es nada de ello. Y les puedo decir que Adelcrim, y está recogida en los documentos, llegó a ofrecer 20.000 duros de la época. Hay que pensar que si el sueldo de un caí, del jefe de la jarca marroquí, eran casi 7.000 pesetas, fíjense lo que es 20.000 duros de la época, que tenían que matar a Varela. Ninguno lo intentó, no es que haya un intento de asesinato que fue frustrado, no, que no lo intentaron. También hay una cuestión, es cierto que si lo hubieran matado, yo estoy convencido que no hubiera vivido para contarlo, porque el resto de la jarca pues, dividía muy bien el equilibrio entre la gente, lo hubieran degollado a continuación, con lo cual son esas recompensas que nunca vas a cobrar de ello, ¿no? de ese tema. Pues seguir ahí adelantándonos ahí un poco sobre ello y acercarnos más a lo que ya fue el desembarco de Alhucemas, porque además el tema de acción, solamente, bueno, voy a dar una, porque Varela siempre es el bilaureado, pero no hay mucha gente que conoce que Varela tiene la medalla militar individual, tiene 2 laureadas y una medalla militar individual. Y fue precisamente, había un cañón en la zona de Melilla,
que Regulares lo intentó esforzar, pero era imposible porque estaba en una posición bastante alta y no había forma, además lo tenían. Además hay una cuestión, cuando luego, porque había veces que los operadores de los cañones, que luego los encontraron cuando los mataban, estaban encadenados al cañón para evitar que pudieran huir. Sí, es una cosa que es curioso. Todos los que son artilleros, en un momento determinado, ves que viene el enemigo, te repliegas y la pieza la dejas abandonada y te repliegas como puedas, ¿no? No, estaban encadenados al cañón para que disparasen hasta el último momento. Y sabían que su única posible salvación era poder disparar. Es que la guerra de Marruecos, de nuestro protectorado, no se ha publicado. Han escrito mucho sus memorias, pero no se ha publicado todo lo que tenía que publicarse sobre ello, ¿no? Entonces, Varela decide que hay que, con su Jarca se ofrece voluntario. Regulares había intentado acabar con el cañón, no habían podido, porque estaba bien protegido, estaba en una zona, había que subir una zona muy escarpada, y entonces Varela Sanjurjo se ofrece, Sanjurjo está de comandante general de Melilla, se ofrece para con su Jarca acabar con ese cañón del 10,5, 105 milímetros, que estaba fastidiando, además con muy buenos tiradores, no estaban tirando al tuntún, con muy buenos tiradores, y estaban batiendo en la línea que salía de la zona de Nador y que iba hacia la zona de Alucemas, que es una zona, los que trabajan aquellos, una zona muy llana y fácil de batir con un cañón cualquier camino. Hay que pensar que en aquella época la gente se movía, también plagábamos minas, que es un tema que nunca se ha hablado de ello, pero ya había campos minados y zonas minadas también, que se habían puesto, no ante nosotros, lo habían puesto también por parte de ellos, ¿no? De todos los caminos era la única cosa segura que podías ahí utilizar, ¿no? Y Varela, una unidad de chacales con gente suya al mando, un oficial español, asalta donde está el cañón. Varela va con su fuerza regular, queda herido de un disparo en el estómago, queda herido, y a La Pasa, al capitán La Pacha y a él, le dan luego les condecora Miguel I de Rivera, que hubo un tiempo que estuvo permanentemente, aunque era el director, el presidente del directorio en España, el presidente del gobierno español, para que entendamos, después del golpe de Estado ocurrió en septiembre de 1993, él estuvo bastante tiempo en Marruecos, porque al principio saben ustedes que la idea que había era dejamos Marruecos, entregamos Marruecos, que los ingleses lo entreguen en Gibraltar, y aquí se acabó a los ingleses una leche que van a entregar a Gibraltar, ahí del tema, y en una reunión que estaría para otra conferencia entera, donde está Franco, está Varela, está Sanjurjo, está tal, en esa reunión que reúne a todos los jefes militares y el primo de Rivera, se plantan y tal, además ahí, y de hecho cambia, el tema español cambia, y es cuando se decide lo que luego próximamente sería el desembarco de Alhucemas de ello. Y hablando del desembarco de Alhucemas, porque no quiero extenderme más ahí sobre ello, luego las preguntas y tal, además hay de ello, vamos a hacer el primer, porque hubo una experiencia en la Primera Guerra Mundial que fue Galípoli, que fue un auténtico desastre y fue tremendo. Entonces compramos las barcazas de desembarco, pero la vendieron a precio de chatarra, porque claro, después del desastre no esto de hacer un desembarco que usted. Luego Normandía, el desembarco de Normandía, estudiaron mucho el desembarco nuestro de Alhucemas, precisamente para sacar lecciones aprendidas, porque hasta entonces no había habido desembarco, solo como desembarcar fuerzas. La infantería marina no tenía lo que tiene hoy y ni lo que hace ya muchos años hay sobre ello, ¿no? De ese tema. Entonces, claro, el desembarcar, tú vas con un fusil de asalto, con un Mauser, y te estás empleando con gente que está detrás de una alambrada, con un nido de ametralladoras, con morteros, con tal de más, y tú inicialmente, y los barcos están muy lejos para poder apoyarte al fuego, no pueden llegar hasta la cerca, aquello son... Entonces el desembarco de Alhucemas es el primer desembarco aeronaval, porque se hizo con apoyo de fuerza de fuego aéreo y apoyo de fuerza, que duró bastante tiempo. Tal. Muchas veces poco he escuchado yo el tema de que fue un desembarco para los franceses, no es cierto. Los franceses cooperaron con unos cuantos barcos en nuestro desembarco, pero antes desembarcaron tropas españolas y tropas rifeñas o marroquíes, que estaban bajo bandera española. Ahí del tema, los franceses no desembarcaron, desembarcó hasta la Guardia Civil, con lo cual hay que decirle cómo fue aquello de ese tema. Entonces, cuando hay este tema,
que acabo de decir. El 1 de septiembre, la Jarca al completo embarca en una treintena de camiones, lo van de su campamento, en una treintena de camiones, los trasladan a un cuartel, que los que están en Melilla lo conocen, que es el cuartel de San Fernando, y por la tarde desfilan, veremos algunas de las fotos inéditas, van a ver algunas de las fotos desfilando delante de Sanjurjo, desfilando por las calles de Melilla. Bueno, las pintas nadie espere ver, gente uniformada, gente tal. A mí me parece increíble que guarden cierto orden en la formación, cierto orden, solamente en la formación, porque aquello es que es lo que es, ¿no? Pero una cosa, a ver quién se enfrentaba a estos, a ver quién se enfrentaba a estos. El paso no sabía marcar, pero degollar, matar y jugarse ellos la vida lo sabían hacer perfectamente. Tal. Del 2 al 4 de septiembre se proveen de materiales civiles necesarios para la expedición. El día 5 vuelve a haber otro desfile de septiembre y van al puerto, embarcan en un vapor que es el Alhambra de la Compañía Mediterránea, porque España no teníamos buque de transporte como hay ahora, y entonces requisamos un montón de buques civiles y de transportes civiles de pasajeros y tal, y lo metimos para hacer el desembarco de Alhucemas. Y el 8 de septiembre, que hay una cosa, y muchas veces cuando oigo a la gente hablar del desembarco de Alhucemas, claro, lo que han estudiado, primero desembarcaron en los de Ceuta, que fue el 8 de septiembre, que son la columna de Ceuta, que es la que inicia en la plaza de Badilla el desembarco. Y hasta el día 10, porque claro, es que la mar no era buena. Yo conozco perfectamente Peñón de Alhucemas, la playa de Alhucemas, conozco todo. Claro, cuando va de verano es una maravilla, pero es que hay que meterse cuando hace mala mar y cuando hay aquello. Que aquello es que es muy, muy complicado. El desembarco, estuvimos desembarcando un mes y pico. Eso, como pasó en Normandía, que nadie se crea que en Normandía el 4 de junio desembarcamos ahí, el 6 de junio ya teníamos todo. Mira, no, los alemanes se defendieron muy duramente allí y tal. Y entonces, en dos barcazas, la K12 y la K21, luego está sacado del diario de operaciones del propio Varela, con gente y con la Mejala 2, con la Mejala número 2, de ahí les dan, asignan a la Jarca ello. Y entonces a partir del 11 de septiembre empiezan, el jefe de Estado Mayor era un coronel, que además su hija se casó con un coronel de Infantería Marina, que es Ristori, y la hija de Godet, que luego saben que murió fusilada en la Guerra Civil, entonces era el coronel de Estado Mayor, Manuel Godet Llopis, ¿no? Y entonces hay un momento determinado que una sección de la Mejala, que está allí, porque claro, es que el combate, dice, bueno, que esto fue, no, yo les puedo decir que aquello fue terrible, o sea, igual que el desembarco de Normandía fue terrible, o sea, la cantidad de bajas, de muertos, lo que fue desembarcar, lo que fue avanzar, lo que fue tomar posiciones, que no piensen ustedes que había un rifeño con una espingarda, ni las ametralladoras, artillería del 105, posiciones tomadas ahí de ello, o sea, es que costó muchísimas vidas y muchísima gente y tomó de allí. Entonces, la Mejala cayó la sección, lo mataron a todos, el español que estaba ahí al frente, y claro, en aquel momento Godet dice, joder, tiro de la legión, tiro de regulares, tiro de... La Jarca, que si matan, que maten por lo menos que mueran los que son antiguos rifeños, antiguos tal demás, etcétera, ¿no? Y Varela, por supuesto, primer tiempo de saludo, coge su Jarca, asalta la posición y causa 95 muertos y 55 heridos. Está tomado del diario de operaciones, no es una cifra, está tomado de la documentación militar. A partir de ahí fue combatiendo y combatiendo, claro, evidentemente las tropas españolas y el coronel Godet, que era el jefe de Estado Mayor, que era el que estaba planificando el tema. Creo que luego hay una fotografía muy buena sacada de la colección privada con la letra de Varela, luego la tenemos un momento allí de ello. Bueno, pues fue realmente sacando. Por supuesto, hubo muchísimas bajas en el tema de la Jarca, y no solamente gente como el Caí de la Mía, jefe de la compañía, Ben Nasser, sino que el capitán Cardeñosa y el capitán Rodríguez de Descansa, también, que son dos grandes héroes que han estudiado un poco historia de Marruecos en España y de los combates, son dos grandes héroes del ejército español, murieron también en aquellos combates, o sea, era tremendo. Sus cadáveres fueron evacuados a Melilla, en un vapor, el Villarreal. El CAI fue entregado a la familia, con todos los respetos, con todos los honores rendidos por la Fuerza Militar Española de la Plaza, ahí de ello, y que fue enterrado en un cementerio que había entonces marroquí, y los capitanes fueron escoltados por compañías de ingenieros, no eran de
quedan de ingenieros, están en la guerra. Y digo, mira, es que todos los de infantería y caballería estaban luchando en la frente. Entonces, los zapadores, la gente todavía no había que fortificar porque se estaba avanzando, con lo cual no podía. Tenías las unidades de zapadores, que eran los que estaban volando las alambradas de los campos de minas, pero el resto del grueso de ingenieros era lo que tenía. Entonces, los honores fueron rendidos por dos compañías a ellos, ¿no? de ese tema. Y realmente, bueno, pues hubo, por supuesto, oficiales jóvenes de la Legión, voy a dar un nombre aquí porque además Arnoldo Yalar Almazán, que era el más joven de todos los oficiales de la Legión, acaba casi recién salido de la academia, con muy poca experiencia, pero automáticamente era un tío muy aguerrido, muy militar de mar, lo ficharon y encontró la muerte. Y bueno, siempre había la preocupación siempre de que no se le enterraba allí, se llevaba el cadáver y era con todos los honores rendido y llevado allí. Yo le podría ir hablando mucho, pero ya he cubierto el tema, y decirles que al final esta Jarca participó en todas las operaciones del avance hasta bien entrado 1926 por todo el territorio de Marruecos, porque solamente lo que sería ya nos llevaría varias lecciones ahí. Y Varela, por méritos de guerra, con retroactividad del 1 de octubre de 1925, que es a raíz del desembarco, o sea, 20 días después del desembarco, pero los ascensos por méritos de guerra no eran automáticos, había que hacer un expediente, había que hacer todo. Y hasta el año 1920, hasta un año después casi, hasta pasados 8 meses, no lo ascienden. Allí de ello, ¿no? Que fue a mandar el grupo de regulares, fuerzas regulares indígenas, que se llama número 3 de Ceuta, cuyo acuartelamiento, aquí ustedes conozcan Ceuta, es el mismo cuartel que mandó Varela, es el mismo acuartelamiento que mandó Varela, y en el museo, que es precioso, yo les enseño más, de hecho, una de las cosas que hicimos ahí con la familia, con Casilda Varela, fue entregar, Casilda Varela, la hija del general, es regular de honor, ahí de ello también, entregó un uniforme con las 2 laureadas en tela, bordadas, que están en el museo precisamente, y además un museo que yo luego les recomiendo que igual que vean en el Museo de la Legión, vean el Museo de Regulares, porque tenemos que... Y la mesa de despacho y la silla donde estaba Varela, la siguen conservando, no porque fuera de Varela, es que era de todos los jefes de regulares, y cuando uno va viendo las fotos de todos los jefes del grupo de Varela 3, joder, que realmente es algo impresionante, ¿no? 20 años, y con eso ya termino, 20 años después de todos estos hechos, 13 de septiembre de 1946, Varela ya era teniente general, alto comisario de España en Marruecos, realizó pues un recorrido por todo el protectorado. España estábamos mal política y socialmente, porque Alemania e Italia habían perdido la Segunda Guerra Mundial y los franceses estaban deseando comerse, porque nosotros teníamos la zona del Larache, aquellos que conocen la del Larache, es una zona muy buena de tierras, y los franceses siempre han querido el Larache. Y claro, si atacaban y tal demás, vamos, y Ceuta y Melilla se quedaban con todo, querían quedarse con todo y tal demás ahí, ¿no? Pues un mes antes de que termine la guerra, Franco nombra a Varela alto comisario de España y Marruecos, lo saca del olvido porque en septiembre del 42, igual que cesó a Charles Suñá, su cuñado, cesó también a Varela, por un tema que daría para otra conferencia, y estaba guardado en su casa, por decirlo de alguna forma. Y cuando va a terminar la Segunda Guerra Mundial, Franco dice, no, momento, Varela, ven para acá. Que alto comisario de España y Marruecos. Y el alto comisario de España y Marruecos lo manda aquí a Madrid, y un cargo importante que recordar que es lo que soy el CSE, ¿no? Bueno, pues cuando fue a recorrer la zona, todo, fíjense que han pasado más de 20 años de esto, fíjense los pocos que habían sobrevivido, jarqueños, que eran verdaderos piratas en el sentido más noble, más innoble de la palabra que han de decir, y de esa jarca de 850 hombres que se iba renovando constantemente, solo quedaban en pilla 60, abuelitos todos abuelitos, y con el único capitán jefe de Mía, le formaron los 60, están las fotos ahí de ello, y se pusieron firmes cuando llegó Varela a ver el pueblo tal demás, a darle novedades ahí. Entonces, concretamente, y está entrecomillado, sin novedad la jarca, forman 66, que son los únicos que quedaban en el año 46. Evidentemente hay muchísima prensa sobre ello. Y yo quisiera ahora, para terminar, únicamente ver rápidamente esas fotografías. Aquí lo que ven un poco es el plano del protectorado, de la parte norte del protectorado de España en Marruecos.
todo el mundo se olvida de la parte sur del protectorado. La parte sur del protectorado está al otro lado del Marruecos francés y está pegado a lo que es el antiguo, lo que sea el Sáhara español, ¿no? Que era de allí. Había muy poca gente, no había apenas conflictos, había mucho territorio y muy poca. Estamos hablando de 10.000 kilómetros, ¿verdad? Si Cádiz tiene 7.500, pues fíjese, una provincia que es más grande que la de Cádiz. Esto que estamos viendo ahí, que están ustedes viendo aquí, no llega a 21.000 kilómetros cuadrados. Entonces, para que se haga un poco la idea. Y tenemos... Sí. No, perdona, no, que creí que ibas a pasar. No, tenemos aquí la zona del Arache, que es la zona que siempre han deseado los franceses, Arcila. Tánger es un sitio, los que conozcan Tánger, ahí fueron todos muy listos, porque ahí los ingleses, los alemanes y tal, durante la Segunda Guerra Mundial, los españoles desembarcamos allí con tropas, labores, y con gente con mandos españoles, pero con tropa tal para no que fuera tropa española, y nos quedamos durante la Segunda Guerra Mundial con Tánger. ¿Por qué? Pues porque había planes por parte de unos y de otro bando contendiente y quedó estabilizado. Si no, posiblemente Tánger hubiera terminado siendo bombardeada o por los alemanes o por los ingleses o por los americanos, y la verdad que aquello le vino bien. La zona de Ceuta, donde tenemos ahí, esta es la zona de Alhucemas, esta es la bahía de Alhucemas, donde está Villa Sanjurjo, esto es Alhucemas, ahí tenemos nosotros una posición española que la seguimos conservando, regular es la que está, no, se hacen los relevos cada 2 meses o cada 3 meses. Tenemos el peñón de Alhucemas, yo he estado varias veces en él con el helicóptero, he estado cuando estuve destinado en Melilla y era impresionante. Y luego tenemos 3 posiciones más ahí de ellas por Altepa de Barco. Y luego la zona aquí de Melilla, que en Melilla solamente tenemos ya esta parte pequeña, porque toda la parte de Nador, toda esa parte ya no tiene nada que ver con ello. Para pasarlo, esta aquí ven. Aquí ven ustedes, esto es el campamento de la Jarca. Esas son fotografías de la colección privada y particular de Varela, de su álbum personal. Hay de ello. Las tiendas las habíamos dado los españoles, por supuesto. Era intendencia española, porque a la Jarca la instruimos, la formamos y la organizamos los españoles. Y lo aprovechamos todo lo demás. Pero están los jarqueños, que vean vestidos, como pueden ver ahí, de ello. Para seguir pasándolo, y dándole aquí, ¿no? Aquí ven otra visión del campamento. Esto era en la zona, no de combate, sino en la zona que estaban reorganizando, porque se recibió en toda Sanjurjo y hubo una revista con todos los honores y tal demás ahí. Iban vestidos con la chilaba, cada uno. Yo he guardado de mi época, de los años que he estado por ahí en los países, 3 o 4 chilabas, me las he puesto antes en algún caso especial, pero es que estos son chilabas de verdad, no como la mía, sino que y cada uno iba, y por supuesto, vamos, la lavadora no existía en aquella época, y desde luego en esos sitios de lavadora nada. Es decir, que aquí lo que hacía era dar la vuelta a la chilaba, y dentro de 3 meses, cuando se caía podrida, ahí, en fin, el olor para que contarles cómo era aquella época. Aquí está así, ¿no? Bien, aquí vemos, este es Varela, con la chilaba. Esta es la de lujo, no la chilaba habitual, esta la de lujo, la limpia, porque se puso para una entrevista con unos periodistas que vinieron a hacerle la entrevista. Por supuesto, como todos los españoles, dormían en tienda, igual que los jarqueños, y tal, de para que él, como era el jefe, y tal, tenía una tienda para él solo, ahí de ello. Aquí lo vemos con el uniforme, que es un uniforme de la Jarca, con los emblemas de la Jarca, no son emblemas de regulares. De hecho, la gorra no la he traído porque evidentemente sin permiso de Casilla Varela no puedo tocar nada de lo que hay ahí, pero se conserva la gorra de la Jarca, con la banda azul, con todo eso. Y ahí está de comandante, vestido uniforme, con uniforme de la Jarca, y los emblemas que tiene no son de regulares. Además, de hecho, está puesto de su puño y letra, comandante de la Jarca, y está puesto allí de ello, ¿no? De ello, 33 años de edad. Piensen ustedes ahí, tal. Aquí tenemos, los que conozcan Melilla, esto es lo que es la Plaza de España de Melilla, donde está el casino militar, donde está el ayuntamiento de Melilla, donde está tal. Fíjense, aquí a la derecha el coche que hay, con lo cual es una foto. Y aquí está la Jarca, cada uno, estos son los gastadores. La Jarca está aquí detrás, que lo vemos aquí cerca. Estos son los gastadores, que van con unas mantas por encima, o sea, van vestidos tal demás, y luego regulares, les presta aquí unos tambores y cornetas para ir tocándoles, porque claro, banda de música la Jarca no tenía, como ustedes pueden comprender. Ahí desfilando allí de ello, y todos los melillenses, pues a ver la Jarca que iba a embarcar para Alhucemas, para el de ella. Aquí tienen la Jarca.
La Jarca muy reunida, no marcan el paso, no es una formación militar de la que estamos acostumbrados, con fuerzas regulares, fuerzas del ejército, la legión y tal demás ahí, una bandera que tenían ahí puesta tal demás, los oficiales ahí delante, los ven aquí, los dos oficiales de la Jarca, que van aquí delante, que es el que llevan vestidos con uniforme ejército español, otro oficial que es el jefe de la compañía, allí de ellos, y aquí los jarqueños, con sus Mauser y tal demás aquí, en fila de 3, todos seguidos, por supuesto, ni paso, ni nada de absolutamente del tema, y la gente viendo, pero fueron muy aplaudidos, y yo, seguro que métanse ustedes en internet, vean ustedes la prensa de la época, y van a ver cuando hablan aquí. Estas fotografías no las van a encontrar, se lo digo antemano, he visto las fotografías de época, pues estas son de la colección privada del general Varela. Aquí lo tenemos, esta es la chilada que él habitualmente tenía cuando él ponía, pero aquí está, lo ven con las botas y tal, demás ahí, en una entrevista con Cede. La letra es de él, en mi tienda de campaña de la Jarca, Varela. Es su letra manuscrito y es de su colección particular. Hecho 8 de abril del 25, todavía hacía muchas entrevistas, porque hay una cuestión que aprendimos en la guerra de Marruecos. Antes, nosotros a la prensa, no digo ahora que hay oficiales espíos de prensa especializados y tal, no, es que, señores, cuando hay que ir a la guerra, cuando hay que tal demás, hay que vender y explicar a la gente y en la prensa lo que se hace y en qué se dedica. Ahí el tema este, ¿no? de eso. Aquí tienen el escuadrón de caballería con parte de la escolta de Varela cuando iban a caballo. Es una foto hecha en placa de vidrio que es preciosa, yo he visto varias y tal. Estas son las que hicieron para posar para la prensa, pues está en esa calidad. Hay otras fotos que son una pena como están allí de ello, pero claro, es que cuando no va a la guerra es que no tenemos las cámaras que tenemos hoy día, ni hay tal demás, o sea que allí de ello. Y fíjense cómo va vestido, es el Varela, este que está ahí de blanco, va con una camisa blanca, un pantalón de montar, este es el jefe de segundo suyo, está mandado por Caid, y la Jarca van vestidos cada uno como Dios los trajo y como de ahí de ello, ¿no? Esta es la famosa foto, que es una foto, la letra es de Varela, el general Primo de Rivera en Agadir, con todos los jefes y con una vanguardia, octubre de 1925, en Alucemas, esto es después del desembarco. Hay una cosa curiosa, aquí dentro ven ustedes a Sanjurjo, el general Saro, el coronel Godet, Varela y Franco, que yo con esto he tenido unas discusiones tremendas, porque ¿por qué Franco estaba subido encima de las piedras? Pues está en cuenta subiendo las piedras. Es que Franco era muy bajito, es que las cosas como son. Entonces Franco, que era el coronel jefe del tercio, la legión, dijo, por la nariz voy a estar yo más bajo que los demás. Y se subió a un grupo de piedras con su bastón de mando y se subió allí. Y nadie dice, ¿qué tal? No, es que claro, hay que entender las cosas un poco, la nomenclatura y un poco del tema militar, ¿no? Y aquí tenemos aquí a Franco como jefe del tercio y Varela, que había puesto la carrera, porque antes iba vestido simplemente con la gorra de la Jarca, que esta gorra la tenemos, no la he traído porque no he podido contactar porque está fuera Casilda Varela y no he podido contactar para poderla haberla traído ahí de ello. Y es una foto, ya digo, la tenía con la letra esto es el emblema de la Jarca, que es la mano de Fátima, la mano negra de Fátima, que era milagrosa en el mundo de los jarqueños, las dos hachas. Que eran, el nombre correcto no es hacha, pero eran las dos armas blancas de la Jarca que servían para cortar desde un trozo de madera, para cortar unas cuerdas o para cortar la cabeza a uno, un brazo sin ningún problema. Y la mano de Fátima, que era la parte milagrosa de ello. Aquí tenemos, esta foto no es un avance, es un repliegue. Verán ustedes que aquí, por ejemplo, este de aquí tiene 3 fusiles Mauser. Tiene 2 de los marroquíes que ha matado, de la cábila que ha matado, el suyo que lo lleva al hombro, esto lo lleva aquí, y cada uno está tomada de espaldas aquí y tal y demás, y lo ven cómo van. Esto no es el repliegue de una unidad militar, caballería protegiendo los flancos, infantería por el centro, tal, no. Esto han pasado a cuchillo a todo el mundo, al campamento que habían ido, y están regresando a su campamento, nadie les ofrece tal y demás, y van con todo el tema suyo de ello. La prensa de aquella época, yo les invito a meterse en internet, a que todos tenemos internet y que vean allí de ello, ¿no? Esta es una de las muchas noticias de las que tengo yo ahí. La Jarca, el comandante Varela, sorprendido, la forma de cómo está escrito, ha sorprendido a una guardia enemiga recogiéndole 23 muertos y 13 fusiles. Y esto está publicado
en periódicos de aquí de la península. Vean ustedes el diario de Cádiz de aquella época. Bueno, el diario de Cádiz no, porque el diario de Cádiz no lo podemos meter, en el diario de Cádiz no está en internet, pero métanse el diario de G si se pueden meter, hay un periódico de G que sí que se puede meter, y vean ustedes las noticias de aquella época, ¿no? Esto es del ABC, o sea, concretamente esta noticia es del ABC. Estos son 200 tomos que están ahora en el Archivo Municipal de Cádiz, gracias a Casilda Varela, hija del general Varela, que convencimos con Teófila. Yo les puedo decir que fue casi un año de negociación las que tuvimos, porque es que aquí en Cádiz hacer algo de verdad que cuesta un montón, y aquí el presidente lo sabe y tal demás, porque todos quieren tener todo a costa de nada, y claro, lógicamente si a costa de nada no lo cuidaban. Entonces hicimos la entrega de los 200 archivos. Aquí ven ustedes los de la Jarca Morena, son estos. Están perfectamente catalogados, indizados, etcétera, etcétera, con una condición, y era que se digitalizaran. ¿Por qué? Porque pasado mañana uno accede al archivo, se lleva el parte de nombramiento que está de nombrado comandante jefe de la Jarca, lo desaparece, se lo lleva para su colección particular, que es lo que nos va a pasar por desgracia de los archivos. Mira, aquí no hay cámara de televisión, no tiene stand, etcétera, tal. Y entonces, la primera condición que pusimos ahí de ello, costó 7 millones de pesos, no lo pagó el Ayuntamiento de Cádiz, tranquilos todos los contribuyentes del Ayuntamiento de Cádiz, sino que el Ayuntamiento de Cádiz lo sacó a determinado banco, que no voy a decir, que andaluz, que fue el que pagó la digitalización, que fueron 7 millones y medio de pesetas, que costó digitalizar este tema. Aquí tienen ustedes, este que hay aquí es el comandante Varela, aunque no lo parezca, con uno de los jefes de ahí de la compañía, uno de los oficiales, un periodista que viene aquí a hacerse la foto de repuesto, y fíjense cómo iban vestidos. O sea, uno dirá, hombre, el ejército español, tal, no, es que, vamos a ver, es que allí, y una cosa, y se pusieron la gorra y la guerrera porque había una visita, si no les aseguro que es que no hay, porque yo he visto un montón de fotos de otros, pero claro, es que eran tropas irregulares, una cosa que no, luego no les dieron condecoración. De hecho, se hizo un expediente para intentar condecorar después del desembarco de Alhucemas por la cantidad de muertos que hubo, y el expediente fue denegatorio, porque no era una unidad regular del ejército, y no se condecoró a nivel individual a muchos de ellos, pero no fue, es la única unidad del desembarco de Alhucemas que no tuvo ni la colectiva siquiera, no tiene ni la colectiva siquiera ahí de ello. Aquí con otro grupo de periodistas, ven aquí que siempre hemos tenido, y claro, aquí los periodistas que se meten, no voy a decir algunos nombres, pero algunos son bastante conocidos de periódicos de la ABC, algunos son toreros famosos de la época, porque entonces, claro, ya una vez que se había hecho los desembarcos, que se había hecho todo, la excursión era, oye, vamos a irnos a ver, y entonces la ABC, junto con todos los periódicos y tal demás, iban con sus corresponsales, iban los periodistas y se hacían las fotografías. Pero ahí Varela se pone la chaqueta por encima, la gorra en la mano, y se ve distinto. Los que van con trincha, cazador y tal, eran los que iban de la Comandancia General de Melilla acompañando a los periodistas y tal demás ahí. A los de las cávilas es facilísimo verlos, tanto los españoles como, y por desgracia no es a color, si no lo veríamos la franja azul que hay de ello. Y yo creo que ya, ¿verdad que está la última? Sí, ya está. Bueno, pues yo espero que le haya sido de interés y de curiosidad, porque ya digo que es algo a lo cual podemos sentirnos orgullosos en cuanto a lo que hicimos los españoles por ellos. Y una cuestión, los marroquíes son los que lucharon contra los rebeldes marroquíes, que es una cosa de la historia que íbamos a participar en unos actos del centenario de Marruecos, del desembarco de Alhucemas, y bueno, decisión de nuestro gobierno, con todo su respeto, yo no soy nadie para contradecirlo, pero no hemos celebrado con Marruecos el centenario del desembarco de Alhucemas, que había que haberlo celebrado, porque fue España, apoyó con tres, creo que fueron 3 buques o 4 buques, el centenar de buques de todo tipo que estuvieron en el desembarco ahí, no desmarcó ninguna tropa en la playa, de la Cebadilla, en ninguna playa de Alhucemas, solamente fueron tropas españolas, ahí de ello, precisamente para que el sultán de Marruecos, que teníamos nosotros, tenían los franceses y nosotros, teníamos ahí un representante de la familia del sultán, ahí de ello, para poder evitarlo, pero bueno, se ha decidido que no, pues yo no voy a contravenir lo que ha hecho el Ministerio de Defensa, que sus razones tendrá, pero sí es cierto que incluso el Instituto de Historia y Cultura Militar a la última hora estaba haciendo un ciclo sobre el tema pues claro, es que es un tema del cual nos tenemos que sentir orgullosos, porque Marruecos es hoy lo que es, gracias a que Francia, por un lado, que solamente empezaron a trabajar cuando Alberquín empezó a atacar a los franceses,
porque en los primeros años Adelkin solo atacó y mató a los españoles. Y los franceses miraban del otro lado de la alambrada, bueno, y cuando empezaron a atacar y a matar, pues claro, porque es que el Marruecos que quería, la República del Rif que quería, no era solamente la parte española, son pocos kilómetros, es que los que más kilómetros tenían eran los franceses. Entonces cuando empezaron a subvertir y a matar franceses, entonces ahí fue la Legión Extranjera Francesa, dijeron aquí se acabó el tema. Y nos ayudaron en cosas que fue importante ahí de ello. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias al coronel Jesús Narciso Núñez. Si alguien, aunque estamos muy justo de tiempo, una pregunta o un comentario, ¿hay una persona? ¿Sí? Quería preguntarle qué se conoce oficialmente sobre las circunstancias que rodearon a la muerte de Varela. Bueno, Varela no hay ningún misterio, me refiero, no fue ningún secreto de Estado. Varela muere en Tánger, él está pasando unos días en Tánger, la ciudad internacional de Tánger. Él tenía una leucemia, tenía un cáncer tremendo, ¿no? Estuvo en varios sitios intentando curarse. Hoy día todos, yo creo que todo el mundo tiene familiares que han padecido el cáncer en un sentido u otro, o ha conocido a gente que ha padecido el cáncer, y Varela muere en Tánger. Lo llevan a Tetuán, que ahora está en la alta comisaría, y en la alta comisaría es embarcado, es llevado hasta Ceuta. Las comitivas y las fotos de la época, yo les puedo decir que las fotos que están publicadas en el diario de Cádiz son impresionantes, porque fue llevado el cuerpo cuando está en la muralla de Puerto de Tierra. Entonces ahora tenemos abiertas, como saben, las murallas de Puerta de Tierra, tenemos unos magníficos túneles artificiales que hicieron en aquella época. Estaban abiertas las murallas, pero no estaban cerradas. Es impresionante el cortejo fúnebre, es impresionante las fotografías de la prensa de la época del cortejo fúnebre que llega hasta San Fernando, el paseo por lo que era la calle Real. Los que conocemos la isla, nos hemos criado desde muy niños, ahí hemos estado en la isla, hemos tenido la casa al lado, hemos conocido todo aquello cuando todavía, que la Nacional Cuarta, para los más jóvenes, es que la Nacional Cuarta estaba por la calle Real, la calle Real era la Nacional Cuarta. O sea, antes no había ninguna circunvalación, ni había cosas de estas, ni había nada de ello. Claro, los vehículos que había en aquella época eran muy escasos, ¿no? Y de hecho las fotos del entierro de Varela fueron decenas de miles de personas. Casilda, que es la que sé que la conocen algunos de ustedes y tal, porque el hermano, que era de infantería, falleció hace ya unos años, yo estuve mucho con él también de ello. Casilda, cuando muere su padre, tenía 3 años de edad, con lo cual quiero decirles que evidentemente ha pasado muchísimo, pero creo que es bueno la historia. Yo creo que es una responsabilidad de los historiadores el contar la historia tal y como fue realmente y tal, ¿no? A lo mejor dentro de unos años, cuando no estemos aquí ninguno presentes, pues a lo mejor ya saber lo que publican, sacan y dicen, ¿no? Pero yo les puedo decir lo que hay. Es una persona que, siendo el más mayor de los que entró en la academia, una edad porque procedía educando de banda, soldado de infantería marina, cabo de infantería marina, sargento de infantería marina, ingresa cuando tiene dinero la familia y él ya tiene un sueldo de sargento que entonces eran clases de tropa. Él ingresó en 1915 en la academia de infantería, clase de tropa distinguida. Los sargentos, como lo tenían un poco de dinero, y se puede porque el padre estaba en la sección de música de infantería de marina, ¿no? Ahí de ello, ¿no? Pero con 33 años era comandante, era bilaureado y luego hizo una serie de cosas. Y fue elegido ministro precisamente no por su adhesión ideológicas, ni políticas, ni nada, sino que Franco lo que hizo fue, cuando terminó la guerra civil, dice quién es el que sabe mandar bien, quién es el que tiene prestigio y no va a darme la lata tampoco en ningún otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque Varela es uno de los que firma el manifiesto y se lo entrega él personalmente a Franco, para que Franco dejara paso, después ya de la segunda, después de cuando con el tema de la Segunda Guerra Mundial, y volviera a la monarquía de Alfonso XIII, que Franco estaba dispuesto ni a él ni a su hijo don Juan, como sabemos, y fue Juan Carlos el que luego cogió y tuteló, pero me refiero que fue siempre leal, y de hecho a él lo nombran capitán general después de muerto. Franco, sobre el decreto que hace después de ir muerto, lo nombra capitán general del ejército, que es el honor que tiene, militarmente hablando, pero en vida no lo tuvo.
O sea, y seguramente nunca lo hubiera aceptado como tal en esas condiciones ahí de ir, pague. En España a veces contamos la historia que interesa, no la que no interesa, pero bueno, es lo que tenemos. Muy bien, pues vamos a cerrar la sesión. De nuevo, muchas gracias a don Jesús Narciso Núñez por haber elegido esta casa para dar esta lección de historia en primicia. Muchas gracias también a ti, Paco, y a todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia.